Buenos días, señores estudiantes. Ya, vamos a empezar la clase. Me disculpan la demora porque les dije que íbamos a empezar a las 9. Lo que pasa es que tenía un problema de conexión, entonces eso es lo que ocurrió, ¿ya? Entonces empecemos las clases, muchachos Bueno, recuerden si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen nomás, ¿no? A ver, déjenme compartir pantalla. Sí, entonces, ya como ven, aquí está el OneNote, ¿no? Esperen, déjenme a poner a grabar la clase también. Eh, Listo, entonces igual la clase está siendo grabada. Ya. Entonces miren muchachos, en la clase anterior vimos segmentos, ¿no? Ya. Miren, pero vemos que están avanzando bastante rápido. Entonces hoy voy a tratar de ver lo que sería ángulos, voy a ver lo que sería triángulos y vamos a ver lo que sería congruencias, porque eso es lo que ya está en el tema de congruencias ahorita, ¿ya? Listo muchachos. Entonces, un momentito, por favor. Ya listo, muchachos. Entonces vamos a ver el tema de congruencias del día de hoy. Ángulos con suplementarios, complementarios, igual vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer ejercicios. Listo, entonces. Igual vamos a ver los controles de lectura que les están tomando. Y hay algunos ejercicios escogidos donde también son tipo prueba, ¿no? Entonces ustedes tienen que, en este caso, eh, tratar de aprender a resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Ya voy a ir haciendo también. Entonces, pongamos, ¿no? Entonces vamos a poner lo que sería la clase de hoy, que sería ángulos, ¿no? Entonces, miren, en esta clase sí necesito que se quede todo bien claro, todo bien aprendido para que no tengan problemas en las clases que siguen, ¿no? Listo. Entonces, miren, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces me dice un ángulo, ¿no? Ángulo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar dos rectas, ¿ya? No les voy a dar la definición tan estricta, solo quiero que sepan qué es un ángulo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sería un ángulo, ¿no? Vamos a tener, en este caso, dos rectas que se intersequen, ¿sí? Dos rectas que se intersecan, y el ángulo no es nada más que la medida que existe entre la abertura de estas dos rectas, ¿no? Entonces, miren, esto sería, ¿ya? Entonces pongamos que el punto de intersección sea un punto P, ¿sí? Pongamos que el segmento sea M y sea N. Ya, miren, entonces el ángulo, ¿no es cierto?, está definido como la abertura de dos segmentos, ¿sí? La medida o la abertura de dos segmentos. ¿Y la notación qué sería? La notación, ¿no? Para hablar de esto, ¿no? Entonces pongamos, en este caso se puede utilizar la misma letra. Entonces yo digo la medida del ángulo P, ¿sí? Miren, o si no, podemos utilizar a veces para especificar algunos ángulos que no necesariamente se definiría como con una sola letra. Veamos lo siguiente, verán, vamos a tener este tipo de rectas. Pongamos unas rectas así, ¿no? Ya pongamos una recta que venga así y otra recta que venga así. Pongamos que esto sea PQR. ¿Sí? Esperen un momento. PQR. ¿Sí? Entonces esto sería S y T. Ya son eso. Entonces, miren, si yo pongo la medida del ángulo Q, ¿no es cierto? Miren, ¿cuál sería la medida? Podría ser este, ¿no es cierto? Podría ser este ángulo. O en caso contrario, o también podría ser una, una condición bien ambigua, o sea, que puede dar a entender otra cosa. También podría ser el ángulo Q este, miren. Si se dan cuenta, entonces para evitar eso, nosotros vamos a utilizar las letras de los segmentos que forman el ángulo. Entonces, ¿cuál sería? Entonces sería la medida del ángulo. ¿Cuál sería? La medida del ángulo PQS. Miren, PQS. ¿Y cuál letra tiene que quedar en el medio? Tiene que quedar la letra en donde se encuentra el ángulo. Miren,
Entonces, miren, ¿cómo sería para hablar del de acá? Sería la medida. Pero un momento, entonces sería... Ay, pero no sé qué está pasando. Entonces esto sería... Un momentito, muchachos, una tablet se me está... Ya, ahí sí, muchachos. Entonces esto sería la medida del ángulo. ¿Cuál sería? La medida del ángulo PQ. No sé qué pasa. La medida del ángulo. La medida del ángulo PQS, ¿no? Espéreme un momentito, por favor, no sé qué pasa. No escribe. A ver, a ver, a ver. Entonces sería la medida del ángulo PQS. Espérenme un momento, muchachos. Espera un momento, mientras dejo ingresar a las demás personas, ¿ya? Muchachos, no sé qué pasó, pero no quiere escribir mi tablet. Ya. Entonces sería la medida del ángulo PQT. Miren, en este caso estamos hablando de este ángulo en azul, ¿no? Miren, muchachos, ¿ya? Pero miren, también ustedes pueden poner así, pongamos un número también para evitar escribir tanto, pero en el gráfico vamos a poner un número. Entonces pongamos el ángulo 1 y el ángulo 1. En este caso estamos hablando que el ángulo 1, ¿no es cierto? Que la medida del ángulo 1, no, a ver, que en este caso no. Y miren, esto sería otra anotación, ¿no? Que sería la medida del ángulo 1. Miren, evitar poner la M medida del ángulo PQT. Miren, aquí también sería, bueno, en este caso tendría que ser 2, porque no son iguales, ¿no? Miren, en geometría yo no puedo suponer nada. Solo puedo poner las hipótesis que me estén dando, ¿sí? Nunca supongan nada. Ya miren, entonces esto es lo primero que nosotros debemos aprender. Las notaciones y qué es la medida de un ángulo. Pero miren, aquí pongamos una observación. Ya. Una observación, ¿sí? Entonces me dice que el ángulo no depende, no depende de la medida o de la dimensión o de la dimensión de los segmentos. De los segmentos, ¿ya? Sí, entonces, ya miren, aquí también pongamos otro. Al ángulo P o al punto P, ¿sí? Al punto P se lo conoce como vértice. Sí, miren, al punto P se lo conoce como vértice. Entonces, miren, esto también es bastante importante, porque a veces les dice, les da como para armar el ejercicio, ¿sí? Ya. Entonces, les da en este caso les da eh, les da a veces el ejercicio, lo que sería la parte de gramática, entonces ustedes tienen que transformarle a gráfico y a lenguaje matemático. Entonces al punto P se le conoce como vértice, ¿no? Entonces a la intersección o donde se encuentra el ángulo, esto es el vértice, ¿ya? Y PM y PN son segmentos adyacentes
adyacentes del ángulo. Ya miren, muchachos, por favor, acuérdense de eso. Algún rato les va a tocar armar el ejercicio, ¿sí? PN, bueno, el segmento PN y el segmento PN también son, en este caso es un segmento adyacente del ángulo. Miren, estoy dando un pequeño resumen, no me voy a poner a demostrar todo, ¿no? Voy a dar igual los teoremas que siempre son utilizados aquí. Ya. Entonces aquí vamos a graficar lo que sería otra, vamos a graficar lo que sería otros dos segmentos intersecándose, ¿no? Bueno, a la final tampoco nos vamos a algo específico como segmentos, pueden ser dos rectas, ¿no? Sí, dos rectas que se intersecan y nada más, ¿no? Ya. Miren, son dos rectas indefinidas, ¿ya? Hablemos de rectas. ¿Y cómo era la notación de rectas? Era nada más que esto, ¿no? Entonces esto significa que estas rectas van de manera indefinida. Sí, entonces igual esta semana tomaron un control de lectura que vi que existía bastante confusión en esto, ¿no? Se fijaban más en lo que era la dimensión del segmento, pero no les estaba hablando del segmento, sino de la recta. Yo les especifiqué que la recta se prolonga de manera indefinida, muchachos, ¿eh? No es que se llegue a un punto final y a un punto inicial. No, siempre se prolonga de manera indefinida. Los segmentos sí, eso sí, tienen un punto inicial y un punto final. Ujú. Entonces, entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Y veamos lo siguiente. Entonces tenemos el punto, pongamos puntos, ¿no? Pongamos el punto P, pongamos el punto A, el punto B. Bueno, solo para especificar, ¿no? Y aquí estaría como que no cumpliendo, ¿no? Pongamos que el punto A está acá. Y el punto B está acá. El punto C está acá y el punto D está acá, ¿no? Ya. Miren, muchachos, entonces tenemos esto. Y hablemos de un ángulo alfa, ¿sí? Normalmente a veces se utilizan las letras del alfabeto griego para normar ángulos, ¿no? Aquí pongamos que sea el ángulo beta, ¿sí? Aquí que sea el ángulo gamma y aquí que sea el ángulo teta, ¿sí? Que sea el ángulo teta, ¿ya? Miren, entonces tenemos esos tres ángulos. Déjenme graficarles mejor. El ángulo teta es como que mm, se mezcla con el vértice, ¿no? Siempre utilizo colores, pues geometría siempre es de colores, ¿no? Entonces ustedes también para los deberes o algo traten de utilizar colores hasta que aprendan a visualizar bien. Ya miren, entonces, ¿qué sería? Bueno, el ángulo P se llama vértice, ¿no? Vértice, miren. Entonces a ustedes les van a decir, dado un punto o dado tres puntos P, Q, A, donde A es del vértice. Entonces, miren, ¿qué tienen que graficar ahí? ¿Qué tienen que hacer ahí? Miren, supónganse que ustedes les dice dados los puntos, pongamos X, Y, Z, ¿no? Dado los puntos X, Y, Z, donde Y es el vértice. Ya. Miren, muchachos, ustedes tienen que saber cuál punto es el vértice, porque si ustedes grafican mal, les va a dar algo que no les va a cuadrar en los exámenes, o no les va a cuadrar en lo que sería, no les va a cuadrar en lo que sería la parte de los ejercicios o los datos. Miren, entonces, pongamos esto, ¿no? Pongamos entonces lo que me dices de esto, ¿no? Bueno, ahorita X, Y, Z, ¿sí? Eso sería X, Y, Z. X, Y, Z. ¿Sí? Entonces sería X, Y, Z, ¿no? Ya. ¿Listo? Entonces, espérenme, está medio. Estoy regulando esto, pero espérenme un momentito. Ya. Miren, y supóngase que dice que la medida
del ángulo, pongamos X, Y, Z. Bueno, del ángulo X, Y, Z, ¿no? La medida del ángulo X, Y, Z, ¿no? Sí, la medida del ángulo X, Y, Z. Pongamos que sea 40 grados, ¿ya? Listo. Ya listo. Bueno, las medidas de ángulos se dan en radianes o en grados, ¿no? Pero en geometría siempre trabajan en grados. Ya cuando trabajen en radianes, normalmente ya les voy a enseñar la regla de 3 o cómo transformar a grados, ¿no? Pero la mayoría de ustedes tal vez ya sepan cómo hacer. Miren, ya, miren, tenemos que seguir eso, ¿no? Dice que va la letra o los segmentos adyacentes sería el XY y el YZ. Pero miren, ¿qué pasa si ustedes no saben interpretar esta hipótesis que me dice que Y es del vértice? Y me dicen, bueno, yo no quiero hacer caso, cojo y hago así. Listo. Entonces digo y pongo acá X, acá pongo Y acá pongo Z. Ya. Y quiero leer el siguiente dato y me dice que tengo que irme desde X, Y y Z. ¿Y qué ángulo estoy midiendo? Miren, para medir un ángulo, recuerden, tiene que haber dos segmentos, pero no hay nada aquí, miren. O sea, ¿qué mido? No mido nada. Entonces, miren, los datos no les van a cuadrar. Y si les cuadran, tal vez no sea el dato que necesito sacar. Entonces, por eso ustedes deben saber cuál dato ubicar cuando les dicen Y vértice. Entonces, Y es la intersección de esos dos segmentos y es donde está ubicado el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendría que ser, en este caso, 40 grados. ¿Sí? Entonces sería 40 grados, muchachos. Miren, entonces tenemos o tenemos que ubicar el dato en el gráfico, ¿no? Porque miren, siempre los datos que les dan tienen que ser graficados, ¿no? Tienen que tener un buen gráfico, ¿ya? Si no tienen un buen gráfico, se van a perder o no van a poder realizar lo que sería esta parte de el ejercicio, ¿ya, muchachos? Entonces, miren, aquí tenemos lo que sería todas las partes o todas las partes que conforman el ángulo, ¿ya? Por favor, hasta aquí preguntas porque voy a empezar igual con otro tema, ¿no? O sea, igual de ángulos mismos, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que sería complementarios, ángulos complementarios, espérenme un momentito, ángulos complementarios, ángulos, ¿no? Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ya. Entonces, aquí vamos a ver lo que sería ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ujú. Vamos a ver. Entonces, los ángulos complementarios son aquellos que suman pi medios radianes, ¿no? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que es lo mismo, o lo que es equivalente a decir 90 grados, ¿sí? ¿Listo? Y estos aquí son aquellos que suman, en este caso sería pi radianes. Estos forman 180 grados, ¿sí? Entonces, miren muchachos, esos son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ya, miren. Entonces, miren muchachos, entonces vamos a hacer un pequeño gráfico de los ángulos complementarios y de los ángulos suplementarios. Entonces, miren, vamos a hacer un gráfico, ¿ya? ¿Cuáles complementarios y cuáles son suplementarios? Entonces, vamos igual con una recta. ¿Sí? Y ahora vamos con otro color y vamos con otra recta, ¿ya? Ya, miren. Entonces, miren, lo que me dice va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces yo tengo un segmento, pongamos aquí P, R, S y pongamos aquí un T, ¿ya? Espera un momentito. Eso.
Tengo un T. Más ahorita. Lo que pasa es que la tablet no me está cogiendo toda la pantalla, por eso es lo que no me está dejando, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a tener en este caso vamos a tener esto de acá, ¿no? Pongamos un segmento así. Esto pongamos que sea X, Y, Z y W. Miren, entonces aquí tenemos un ángulo, ¿no es cierto? Tenemos este ángulo. Pongamos este ángulo, pongamos ángulo o hagamos una señal también así, ¿no? Es una señal también de ángulo, ¿no? Y aquí hagamos otra vez esta señal 2. Este es como que pusieran ángulo 1 y esto es como que pusieran ángulo 2. Entonces esto sería ángulo 1 y esto sería ángulo 2, como quieran, ¿no? O 2 y 1, ¿ya? Pero miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí me dice que la medida, ¿no es cierto?, del ángulo P, en este caso, RPS, ¿no es cierto?, más la medida del ángulo SPI, pues, ¿no es cierto? SPI, esto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 90 grados. Entonces, esto se llama, ¿no es cierto?, aquellos que suman 90 grados. Entonces, esto se llama suplementarios. Sí, son ángulos suplementarios. Eso, ángulos suplementarios. No, complementarios, perdón, 90 grados, ¿sí? Eso. Esto sería ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Y esto de acá, miren, esto sería la medida del ángulo X, Y, Z, ¿no es cierto? Más la medida del ángulo, en este caso, YZW, ¿sí? Y esto sería 180 grados. Y estos son suplementarios. Ya. Entonces son ángulos suplementarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, vi que existía bastantes problemas al armar los ejercicios. Recuerden, aquí voy a hablar complementarios y va a ver lo que sería el complemento de un ángulo. Miren, entonces, tienen que se relacionan porque estamos hablando de complemento y suplemento. Entonces, ¿qué digo? Pongamos que me dice el complemento de un ángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir el complemento de un ángulo? No, ustedes para este caso, ustedes van a poner la incógnita X, ¿no? Entonces yo digo el ángulo X, ¿no es cierto? Entonces, cuando a ustedes les dice el complemento de un ángulo, en este caso al hablar de un ángulo es como las incógnitas, ¿no? Es un X, un ángulo X. Lo que les está diciendo es 90 menos X. Esto es el complemento de un ángulo, ¿sí? El complemento de un ángulo. Entonces, siempre cuando a ustedes les digan complemento de un ángulo, pongan 90 menos X, 90 grados menos X. Y si les dice el suplemento de un ángulo, ¿no es cierto? El suplemento de un ángulo, esto va a ser ¿qué? 180 menos X. ¿Sí? ¿Por qué les dicen el complemento de un ángulo, el suplemento de un ángulo? Entonces, en este caso, van a ser, suplemento, déjenme escribir bien, suplemento. En este caso, siempre ubiquen esto, ¿no, muchachos? Por favor, ubiquen esto, traten de ir armando sus ejercicios. Miren, esto es lo que esto es lo más importante que ustedes deben ver ahorita. El complemento de un ángulo y el suplemento de un ángulo, ¿ya? Miren, entonces, miren, ya vimos lo que sería teoría, ya vimos lo que sería, en este caso, ejercicios. Miren, en este caso, este ángulo, todo este ángulo de acá, dice que suma 90 grados. Porque, ¿sí? Sí, dime. ¿Dónde? ¿Sí? Ah, no, discúlpame, está, la letra es la... Sí, sí, en la definición está acá, mira, sí, piradianes, ¿no? 90. Sí. Ah, sí, le cerré mucho, ¿sí? Más es por la letra, ¿ya? Pongamos 90 grados, ¿ya? Sí, listo. Entonces tiene 90 grados, sí, siempre 90 grados, ¿ya? Entonces, miren, muchachos, y vamos a realizar ahora sí un poco de ejercicios. Aquí, bueno, no nos vamos a demorar mucho, ¿no? Hagamos unos
4 ejercicios, 5 ejercicios. Y vamos a pasar, ¿bien? Entonces, igual vamos a hacer una cantidad media grandecita, porque a la final son ejercicios que serían en una sola, en una sola, en una, de una sola solución, ¿no? Sí, o una solución bastante rápida. Pero igual, siempre les toman esto en las pruebas, ¿ya? Siempre va a ir esto en las pruebas, no es, no es que no van a ir, ¿ya? Eso. ¿Ya? Miren. Vamos a ver el primer ejercicio. Bueno, esos son tipo prueba, ¿no? Listo, a ver, déjenme cortar y pegar nomás. Eso, entonces, déjenme insertar nomás. Y vamos a continuar, ¿ya? A ver. No está bien pegada, espérame un poquito. Entonces pongamos insertar y recorte de pantalla, ¿ya? Miren muchachos, ¿ya? Entonces ya les voy a centrar bien. Ya, miren muchachos, esto es. Me dice, dado dos ángulos, dice, ¿no? Vamos a armar esto, ¿no? Ya, por favor. Alguna pregunta que tengan al momento de armar, me lo dicen, ¿ya? Les repito. Ya. Mire, en este caso estamos hablando de dos ángulos, ¿ya? Es como ustedes cuando aprendieron a interpretar problemas de ecuaciones de primer grado, ¿no? Entonces me dice, dado dos ángulos, en este caso, ¿cuánto existe? Existirá mi primer ángulo, ¿no es cierto? El ángulo X y el ángulo Y. Este pongamos que sea mi primer ángulo, ¿sí? Y este sea mi segundo ángulo, porque es lo que me dice el problema, ¿no? Si la medida si el suplemento del primer ángulo me dice, ¿no es cierto? ¿Cómo tendrían que poner, muchachos, para armar? Ya para ir armando aquí. Dice, si la medida del suplemento del primer ángulo. Entonces sería, no, eso era complemento 90. Suplemento que 180 menos, muy bien, ¿ya? Ahí está primero. Entonces ya interpreté esto. Dice, si la medida del suplemento del primer ángulo se le agrega la medida. Entonces, miren, al decir agregar, esto agregar es ¿qué es? Es suma, ¿no es cierto? Se le agrega, ¿no es cierto? La medida del complemento del segundo ángulo, ¿no es cierto? Entonces sería, se le agrega la medida del complemento del segundo ángulo. Miren, les está diciendo el complemento. Entonces, al decir el complemento del segundo ángulo es 90 menos y, porque al segundo ángulo yo le llamé y. Y me dice, resulta, ¿no es cierto? Esto se traduce como igual, sería igual a 101 grados. Mire, en este caso tengo una ecuación dos incógnitas. Todavía no puedo o no puedo resolver esto, muchachos. Para resolver tengo que tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. En este caso tengo una ecuación 1, entonces les faltaría encontrar una ecuación 2. Y la ecuación 2 debe darme en el siguiente párrafo, ¿no? Dice, si la diferencia de la medida, ¿no es cierto?, del primero de ellos con la medida del segundo de ellos resulta 56. ¿Cómo sería esto? Sería X, ¿no es cierto?, menos Y. Eso es lo que me dice. Me dice, la diferencia, no, esto es resta de la medida del primer ángulo con la medida del segundo ángulo. Entonces, ¿qué me dice? Al primer ángulo le resto el segundo ángulo y esto me da 56 grados. Listo, muchachos. Y es una ecuación, y es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos a tratar de resolver. Miren, muchachos, entonces en este caso pongamos resolviendo uno, ¿ya? Miren, yo les pongo así paso por paso porque estamos aprendiendo. Ustedes no tienen que ir poniendo así, no les piden evidencias, solo les van a pedir la respuesta. Entonces, por tanto, ustedes tienen que tratar de resolver rápido. Si esto ustedes pueden meterlo en una calculadora, lo hacen, no hay ningún problema, ¿sí? Ya. Lo que me está pidiendo que me dice, calcule la medida mayor entre las dos medidas de los ángulos. O sea, aquí me va a salir dos ángulos, ¿no? X y Y.
Entonces, ¿cuál ubican aquí? El más grande, ¿no? O aquí les puede pedir el menor. Siempre lean esto, muchachos. A veces cogen y les ubican de una práctica. Y no es el ángulo que les pide. Está bien calculado, pero a veces no les pide eso, les pide el mayor o el menor. ¿Sí? También tengan mucho cuidado aquí, porque es el error donde más cometen. ¿Sí? Hacen todo bien y al final ubican mal el dato. ¿Sí? Entonces, eso, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, voy a resolviendo uno, sería... Entonces sería, en este caso sería 180, ¿no es cierto? 180 menos x, aquí como hay un signo más adentro del paréntesis, esto no cambia de signo, ¿no es cierto? Queda igual, sería 90 menos y, y esto me da igual a, esperen un momento, me queda 90 menos y esto me da igual a 101 grados, ¿no? ¿Listo? Y esto me da x menos y esto me da igual a 56. Miren muchachos, ¿ya? Aquí también les voy a dar una pequeña recomendación, muchachos. Aquí no se preocupen que les quede con decimal, solo llevan 2 cifras decimales y basta. La programación del MID está dado para que les lea bien, ¿no? Entonces no hay ningún problema ahí, muchachos. O depende, ahí el problema mismo dice, por favor, o sugerencia, utilice 4 cifras decimales, o utilice 5 cifras decimales, como les diga, ¿no? Pero si no les dice nada, solo con 2, ¿sí? No hay ningún problema. Caso contrario, les diga con más, utilizan más. Entonces sería menos x, sería menos y sería 180 más 90, que sería 270. Esto sería igual a 101 grados. ¿Ya? Miren, muchachos. ¿Ya? Estoy en este caso conmutando, que la suma es conmutativa, luego estoy sumando los números, ¿no es cierto? Listo. Listo, muchachos. Bueno, el x menos y igual a menos 56, todavía no lo voy a utilizar, entonces lo voy. Bueno, aquí les voy a dar un pequeño recorderis de cómo resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? Perdón, de 2 ecuaciones, no de segundo grado. Entonces sería x menos y. Esto me quedaría 101 y menos 270. Miren, muchachos, ¿cuándo saben que ya están mal también un problema de geometría? Casi el 90%, si ustedes encuentran la maña de ese ejercicio, el ejercicio les va a salir máximo en 5 pasos, ¿sí? Pero si ustedes ven que ya están haciendo una monstruosidad de pasos que están, digamos, ya están llenando unas 2 hojas, significa que algo hicieron mal. O si les falta algún dato, siempre ven que les falta algún dato, algo está mal. Traten de revisar los teoremas, traten de revisar lo que sería en este caso los axiomas, traten de ver qué es lo que les falta ocupar, ¿sí? Bueno, en este caso ya se acabó la geometría aquí. Aquí se acabó la geometría. En este caso ya llegué al álgebra, ¿no? Que sería de resolución de sistemas de ecuación. Entonces esto me queda x menos y esto es igual a ¿cuánto? Y este es igual a 101 menos 270. ¿Cuántos de esos, muchachos, por favor? Ayúdenme con esos cálculos. Mm, ya había sacado ya, ayúdame con el resultado de acá, porfa, ¿ya? Para ver si sale ese, ¿sí? 101 menos 270, por favor. No estoy con la calculadora ahorita. Es menos 169 me salen. Sí, eso, muy bien. ¿Ya? Menos 169. Y luego, miren, muchachos, ahora van a sumar la ecuación 2. Y yo digo, voy a sumar acá. Ahora sí le bajo la ecuación 2. X menos y. Y esto es igual a 56, ¿no? Sumo estas 2 ecuaciones. Estoy haciendo el método de sumar y restar ecuaciones. ¿Sí? Miren, esto con esto se elimina. Se me eliminó una incógnita, por tanto estoy bien. O sea, ya está bien el método que estoy utilizando. Esto sería menos y, sería menos 2 veces el ángulo y. Esto sería, miren, si es que a ustedes les sale un ángulo negativo, también está mal. Aquí en geometría plana siempre les debe salir positivo, nunca negativo, ¿sí? Ya cuando estemos en analítica, ahí sí puede salirles negativo. Algunas cosas, ¿no? Las pendientes y esas cuestiones. Ya miren,
Entonces, en este caso, el ángulo Y ha sido menos 113 dividido para 2. Esto sería dividido para 2. A ver, dividido para 2, ¿ya? Entonces, el ángulo Y ha sido igual a... El ángulo Y ha sido igual a... Ángulo Y ha sido igual a 57,5. Miren, muchachos, grados, ¿no? Ya, ya reemplacen cualquiera de las dos ecuaciones, reemplacemos en la 2, ¿no? Reemplazo en 2. Miren, dice, pero profe, ¿por qué necesita eso también? ¿Por qué necesita? A ver, déjame ver. Sí, creo, a ver. 113 dividido para 2, ¿no? Sí, 56,5. Le metí 115 en la calculadora. Estoy utilizando la calculadora del celular. Se me fue mal esto de acá, ¿ya? Entonces, sí, muy bien. Menos 56,5, gracias. Ya, entonces esto sería X, ¿no es cierto? Menos, en este caso sería 56,5 grados y esto sería igual a 56. Miren, y el ángulo X ha sido igual a 56 más 56,5, ¿no? Entonces esto sería menos 56, ¿no? Y esto sería el ángulo X ha sido igual a 112,5 grados. Ya. Miren, muchachos, las respuestas están bien, son positivas, ¿no es cierto? Nada, al contrario que hayamos cometido algún error aritmético, pero salvo eso, las respuestas están bien. Entonces, aquí sería 112,5. Ubican aquí 112,5 grados. Pongámosle con negros también, que no se nota en esta foto. Entonces, esto sería 112,5 grados, ¿ya? Miren, muchachos, entonces eso es lo que nosotros tenemos en este caso como respuesta, ¿no? El mayor, ¿no? Porque miren, tenemos el X, el Y tenemos 56,5 y el X 112,5. Entonces, el mayor me pide. Entonces, eso es lo que deben ubicar, ¿no? A veces sacan Y y ponen esto, ¿no? Les va a leer como mal, ¿sí? Pero miren, estaban bien, a un paso de que les salga la respuesta, ¿sí? Ya miren, muchachos. Entonces, por favor, preguntas sobre esto. Dudas, inquietudes, dígamela nomás. No, lo igual lo vamos resolviendo aquí. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Ya. Miren, no es tan complicado, ¿no? Estos ejercicios no son tan complicados, ¿ya? Entonces, vamos a hacer dos de lo que les están tomando y luego vamos a hacer otros dos del libro de Calvache. Pues son con respuestas y todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que sería aquí. Yo voy a realizar estos, ¿no? Los que le están tomando de pruebas anteriores y eso. Esto. Miren, muchachos, aquí vamos a realizar este ejercicio. Me dice, dado dos ángulos suplementarios, dice, ¿no es cierto? Tal es que la medida del uno sea 75, mayor que la medida del otro, determine el complemento de la menor medida de dichos ángulos. Ya, por favor, muchachos, ya. Ahora sí. Dado dos ángulos suplementarios, en este caso me está dando esto, ¿no? Haciendo un gráfico que tal vez no deberían hacerlo, pero como estamos aprendiendo, lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces tengo un ángulo así y tengo esto de acá así. Ya no es cierto. En este caso... ¿Listo? Entonces vamos con lo que sería el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿no? Son ángulos, en este caso, suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Pues forman 180 grados. Eh, Espérenme un momento, por favor, muchachos. Me disculpen.
Hola, buenos días. A ver, muchachos, sigamos ya. Perdón por la interrupción ya ahorita ya. Listo, muchachos. Entonces tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, ¿no? Ya. Miren, son suplementarios, ¿no es cierto? Miren, entonces el ángulo 1 más el ángulo 2, ¿cuánto forma? 180 grados, ¿sí? Miren, entonces eso es lo que me da por hipótesis, ¿no? Ya. Miren, ahorita también estoy diciendo de más de esto, pero es para que vayan entendiendo qué le está dando. Ya. Dice tal que la medida de uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces pongamos la medida de uno de ellos, dice sea, ¿no es cierto? Dice, ¿qué dice? 75 grados mayor que la medida del otro. Entonces esto sería 75 grados mayor que la medida del otro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso, entonces, el ángulo 1 ha sido 75 grados más grande que el ángulo 2. Ya. Determine el complemento del menor de dichos ángulos. Ya, todavía no. Ya, todavía no voy a utilizar. Porque miren, aquí les pide el complemento del menor de dicho ángulo, pero primero debería sacar estos, ¿sí? Entonces, miren, lo que ustedes deberían hacer es esto, 75, en este caso, acá está la otra ecuación, miren, sería ángulo 2 sería igual a 180 menos ángulo 1, ¿sí? Entonces, reemplaza acá, que sería 180 menos ángulo 1, ¿sí? Y eso sería ángulo 1, que sería 75 más 180 menos ángulo 1, ¿sí? Y esto está con menos, va con más. ¿No es cierto? Pasa al otro lado con más, que sería 2 veces ángulo 1, sería 75 más 180, que parece que es 255, ¿no? Eso es, creo que sí, sí estoy bien, ¿ya? Y esto sería ángulo 1, sería igual a 200, en este caso, 255 dividido para 2, ¿ya? Y 255 dividido para 2, ¿a cuánto me da? 127.5. Ya, gracias. 127,5. Miren, muchachos, grados, ¿no? Ya, entonces, ahora sí. Vamos a sacar el ángulo 2. Entonces, el ángulo 2 me dice que es igual a 180 menos el ángulo 1, que sería 127,5. Y esto me da, ¿cuánto me da? 180 menos 127,5. 52.5. Gracias, muy bien. Ahí me ayudan, por favor, con los cálculos aritméticos, ¿ya? Si no me toca estar utilizando el celular y a veces me toma el dato, ¿ya? Bien.
En este caso me dice, determine el complemento de menor medida de dicho ángulo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, determine el complemento de la menor medida de dicho ángulo. Ujú. Ya, ¿cuál medida tiene? El menor de la medida de los dos ángulos es este, ¿no? Entonces me pide hallar el complemento. ¿Cuál es el complemento? ¿Cómo hallarían el complemento del ángulo 2? ¿Cuál sería el complemento del ángulo 2? 90 menos 2. Sí, esto sería el complemento. Entonces me dice que hay en 90 menos 52,5 grados. Y esto sería 90 menos 52,5 grados. Sería 37,5 grados. Miren muchachos, entonces aquí tengo la respuesta que es 37,5 grados. Eso es lo que les digo muchachos, tienen que tratar de ver qué es lo que les pide. En este caso no les está pidiendo la medida del menor de los ángulos, sino les pide el complemento de la medida del menor de los ángulos. Entonces el menor de los ángulos ha sido el ángulo 2. Y lo que cuando les pide el complemento, ¿qué pasa? Les pide el complemento, lo que les está diciendo es a este ángulo, de este ángulo tienen que restarle 90 y me da la respuesta que me están pidiendo. Miren muchachos, esto sería para comenzar, pero si ustedes quieren armar sería de uno, ¿no? Porque me está diciendo dos ángulos suplementarios. Ya, bueno, ¿cómo les hace más fácil? ¿Poner esta ecuación o van a hacer lo que yo voy a hacer ahorita? Entonces, si son en este caso, son suplementarios, perdón. Entonces, esto sería 75, ¿no es cierto? Me dice que un ángulo, ¿no es cierto? Dos ángulos suplementarios, ¿no es cierto? Uno de ellos es 75 veces más grande que el otro, pero el otro, como es complementario, tendría que ser 180, perdón, suplementario sería 180 menos 1. Y con eso evitarían en este caso el gráfico y esta cuestión. ¿Cómo se les hace más fácil? ¿Armar el problema así o todavía hacer un gráfico pequeño o un gráfico pequeño, hacer esto, decir la definición de suplementario, que el ángulo 1 más el ángulo 2 es 180, y luego de aquí despejar el ángulo 2 o el ángulo 1, pueden despejar cualquiera de ellos, y les va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, hasta que ustedes aprendan, traten de hacer así un gráfico así, pero luego ya tienen que lanzar las ecuaciones así, ¿sí? Ya. Entonces, ahora sí, vamos a hacer ejercicios del libro de Calvache, ¿no? Vamos a hacer ejercicios del libro de Calvache. Ejercicios del libro de Calvache, ¿ya? ¿Sí? Y creo que todavía no les subo ese libro, ¿no? Todavía no les subo. Hoy mismo les subo, ¿ya? Apenas acaba la clase, voy y subo los ejercicios, ¿ya? Entonces, muchachos, en este caso, bueno, igual hay una teoría bastante resumida, ¿no? Sí, bastante resumida, bastante buena, entonces listo, ¿ya? Veamos unos ejercicios un poco complicados. Ya, voy a hacer esto, ¿no? Y vamos a ver. Ya. Entonces, miren, ahora la cuestión es que ustedes vayan y estudien ustedes por su cuenta, ¿no es cierto? Traten de coger los ejercicios, tratar de resolverlos. Igual aquí hay lo que sería, en este caso hay respuestas, ¿no? Entonces, lo que estoy cogiendo, en este caso voy a darles la página, ¿sí? Donde están este tipo de ejercicios, están en la página, una página 40 están, ¿no? Del PDF, ¿sí? En los ejercicios 3.16. Entonces, ahí están lo que sería esto. Miren, muchachos, ahora sí, traten de resolver, ¿ya? En este caso, vamos a darles 10 minutos, hasta las 10:10, ¿ya? Igual, estoy yo aquí, pueden hacerme preguntas o cualquier cosa, ¿sí? A ver, miren, y aquí están las respuestas, ¿no? Si es que plantean bien el ejercicio, si es que en este caso, si está bien hecho, bien resuelto, les va a dar las respuestas. Si no, no les va a dar, ¿ya? A ver, hasta las 10:10, por favor.
Cualquier pregunta me la hacen, ¿no? Igual aquí estoy, no hay ningún problema. Ujú. ¿Cómo les va? ¿Preguntas? ¿Alguien? Sí. Ya. Y ya, sí. Pero mira, en este caso, si todos pueden transformar el pi sobre 12 radianes en grados. Para eso, muchachos, ustedes solo pongan que pi es igual a 180 nada más, ¿sí? En vez de pi le van a ubicar 180. Entonces me quedaría 180 dividido para 12, ¿sí? Eso es facilito, ¿no? Bueno, algunos no sepan, ¿no? Transfórmenla en a grados, pues la respuesta le están dando en grado. Y siempre en lo que sería igual las pruebas, el sistema les va a leer o les va a tomar como buena en grados, ¿sí? Entonces, miren muchachos, sería 180 dividido para 12. Ya. Entonces, vayan, en esa parte vayan, por favor. ¿Cuánto da 180 sobre 12? Implícitamente les está dando que el ángulo es 15 grados, ¿no? Sí. Bueno, yo como nadie me preguntó, pensé que todos sabían esto, ¿no? 15 grados, ¿ya? Listo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Me lo dicen nomás aquí.
Ujú. Preguntas, por favor, muchachos. La cuestión es que ustedes vayan resolviendo, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces ustedes pueden tranquilamente ir resolviendo todos los ejercicios, ¿no? Del libro de Calvache van y quedan muy bien para las pruebas, ¿no? Sí, como dice, la práctica hace al maestro, entonces tienen que ir resolviendo. Sí, entonces el libro de Calvache es muy bueno, pues tiene respuestas. Si no les sale las respuestas, están haciendo algo mal. Ujú. Listo, muchachos, ¿ya? Entonces voy a resolver yo. A ver, muchachos, sí, voy a resolver yo, ¿ya? Eh, mm, se está prendido mi micrófono, ¿no? Listo. Entonces, miren, muchachos, entonces vamos a ver dos ángulos suplementarios, me dice, ya. Entonces ya sabemos que sería ángulo uno más ángulo 2, esto me va a dar 180 grados, ¿ya? Uno de ellos es disminuido, dice, entonces uno de ellos, pongamos uno, ustedes pueden coger uno o dos, les va a dar lo mismo, muchachos, ¿sí? Entonces ahí tampoco, o sea, no se hagan problemas, ¿ya? Entonces pongamos de la, miren, en la anterior cogimos del uno, voy a coger el 2. Entonces el ángulo 2 dice, ¿no es cierto? Uno de ellos es disminuido en pi sobre 12 y esto sería 15 grados, ¿no es cierto? Para ser agregado al otro. Ujú. Eso, entonces para ser agregado al otro, entonces esto sería más del ángulo uno, ¿sí? De manera que este nuevo ángulo es igual, miren, es igual a 4 veces el resto del primero, ¿sí? Miren, en este caso sería 4 veces el resto del primero, y el resto del primero sería 180 menos del ángulo uno, ¿sí? Porque en este caso, el cual le tomé como primero el ángulo 2, ¿sí? Bueno, en este caso es como que medio confuso, ¿no? Sí, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Pero ustedes debían tomarle el ángulo uno como primero, ¿no? Ujú. De manera que este nuevo ángulo va a ser esto, ¿no? ¿Cuánto mide cada ángulo? Eso era todo, ¿ya? Esto sería ángulo 2 menos ángulo 15 más ángulo uno y esto sería 180, creo que es 720, ¿no? 120 menos 4 veces ángulo uno. Sí, miren, en este caso yo tengo una ecuación, dos incógnitas, la otra ecuación está acá, ¿no?
Entonces sería ángulo 1 es igual a 180 menos ángulo 2. Entonces esto sería ángulo 2 es igual a... Miren, en este caso lo recomendable es reemplazar una sola incógnita, ¿no? Porque aquí van a reemplazar ángulo 1 sería un problema más grande. Entonces mejor despejemos la otra incógnita que sería ángulo 2, ¿sí? Entonces esto sería ángulo 2 es igual a 180 menos ángulo 1, ¿sí? Esto sería ángulo 2, bueno, ángulo 2 ya tengo que reemplazar 180 menos ángulo 1 menos 15 más ángulo 1 igual a 720 menos 4 veces ángulo 1, ¿sí? Ya. En este caso sería 180 menos ángulo 1 menos 15 más ángulo 1. Y esto sería igual a 720 menos 4 veces ángulo 1. ¿Ya? Entonces, esto con esto se va. ¿Sí? Miren, voy a pasar los números a un lado, las letras al lado izquierdo y los números al lado derecho. Entonces, esto sería, esto está con menos, va con más, sería 4 veces ángulo 1. 4 veces ángulo 1 y esto sería igual a 720. Esto está con menos, va con más, sería más 15 y menos 180, ¿ya? Y esto sería ángulo 1 ha sido 720 más 15 menos 180 dividido para 4, ¿no? Y listo, muchachos. ¿Cuánto sale eso? A ver, vamos a ver cuánto sale eso. 138.75. A ver, entonces ahí ya no me cuadra la respuesta. Más 15 menos 180 dividido para 4. ¿Sí? A ver, muchachos, veamos si por acá me cometí un error aritmético. A ver, sería... Veamos otra vez. Dice, dos ángulos suplementarios, uno de ellos es disminuido en 15 para ser agregado al otro, de tal manera que este nuevo ángulo es igual a 4 veces el resto del primer ángulo, ¿no? Ah, listo, muchachos. Eso fue por confusión, ¿no es cierto? El primer ángulo era 2. Dije 2 y le puse 1, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí está mal. Está mal. ¿Sí? Entonces, por eso pónganle siempre el ángulo 1 como primer ángulo, el ángulo 2 como segundo ángulo. Eso, por favor. Entonces, más es por confusión de las letras, ¿ya? Miren, muchachos, aquí sí. Voy a ponerle como ángulo 1 el 1, como ángulo 2 el 2. Entonces, esto, muchachos, y esto sería para acá, ¿no? Esto sería ángulo 2, ¿sí? Nada más. Y un poco de borrar aquí. Listo, muchachos, y esto sería 720 menos 4 veces ángulo 2, ¿sí? Bueno, aquí sería bueno entonces despejar el ángulo 1, ¿no? Para evitar hacer tantos pasos. No habría nada de malo en despejar el ángulo 2, pero sería más operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces sería el ángulo 1 es igual a 180 menos ángulo 2, ¿ya? ¿Listo? Entonces esto sería 2 veces menos 15, ¿no es cierto? Más ángulo 1 que sería más, ¿no es cierto? Más 180, ¿no es cierto? 180 menos ángulo 2. Esto es igual a 720 menos 4 veces ángulo 2, ¿ya? Esto con esto se va, ¿sí? Esto me quedaría, en este caso esto va con positivo, esta con menos va con positivo y me quedaría 720 más 15 menos 180, ¿sí? El ángulo 2 es igual a 720 más 15 menos 180 dividido para 2, para 4, ¿no? Ahora sí, 720, 720 más 15 menos 180, no me da lo mismo, ¿por qué me está dando lo mismo? Dividido dividido para 4. A ver, 138, a ver, déjame ver si algo no.
Deben viendo si es 180 para 2 es 15. Los dos ángulos suplementarios, uno de ellos es disminuido en pi medios para ser agregado al otro. Eso agregado al otro. De tal manera que este nuevo ángulo es igual a 4 veces el resto del primer ángulo. 4 veces el resto del primer ángulo. Está bien, 4 veces. Ajá. 180 menos 2. Sí, muchachos, ahí está bien. Ujú. A ver, un momentito, por favor. Dos ángulos suplementarios, 180, ¿sí? Uno de ellos disminuido en pi sobre 2 radianes para hacer agregado al otro, de tal manera que este nuevo ángulo es igual es, es a 4 veces el resto del primero. El resto del primero es 180 menos 2, o menos 2. Ujú. A ver, aquí me confundí. A ver, muchachos, ¿saben qué? La confusión está en tomar. Tomémosle en orden. Porque si no estamos... Uy, estoy tomando como uno, 2 y sí, ya. Pongamos que el uno es del ángulo uno y el 2 es del ángulo 2, ¿ya? Listo, muchachos, ya, ahora sí. Entonces, dos ángulos suplementarios, me dicen, ¿no? Entonces, ya sé que un ángulo uno y ángulo 2 suman 180. Uno de ellos es disminuido, dice. Entonces, uno de ellos, el ángulo uno, ¿no? Es disminuido en 15, ¿no? Ya. Y para ser agregado al otro, que sería el ángulo 2, ¿sí? De tal manera que este nuevo ángulo, ¿no es cierto? Este nuevo ángulo que me da es igual a 4 veces el resto del primero. Entonces, el resto del primero sería 180 menos 1. ¿Sí? Eso sería el resto del primero. ¿Ya? Sí, 180 menos 1. Ya, 180 por 4, 720, ¿ya? Entonces, el ángulo uno menos 15 grados más ángulo 2 es igual a 720 menos 4 veces ángulo uno. ¿Listo? Entonces, aquí voy a reemplazar el ángulo 2, ¿no es cierto? El ángulo 2 sería más 180 menos ángulo uno, ¿sí? Esto sería igual a 720 menos 4 veces ángulo uno. Ya. Ajá. Y esto de acá, el 4 veces este de acá parece que es igual a 4 veces el resto del primero. El resto del primero. 4 veces 180. De manera que es igual a 4 veces el resto del primero. Ay, 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 muchachos, perdón. Perdón, muchachos. Aquí está mal. No me está diciendo el, no me está diciendo en este caso el resto o el suplemento, el complemento, suplemento del primero, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es esto. Me está diciendo el resto del primero, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es esto. Ahora ya no van a sumar, ¿sí? Sino van a restar. Entonces esto me dice que es 4 veces el resto del primero. Sí, o sea, al restar el primero, ¿ya? Ya veamos, muchachos. Bueno, aquí sí, una nueva palabra, ¿no? El resto. Ya, 4 veces, ¿ya? Entonces esto sería ángulo uno menos 15 grados más 2, ¿no es cierto? Y esto sería 4 veces ángulo uno menos 15 grados menos 4 veces el ángulo 2, ¿sí? Esto sería ángulo uno menos 15 grados más ángulo 2 y esto sería 4 veces, ¿no es cierto? El ángulo uno menos sería
60, ¿no es cierto? Menos 60, menos 4 veces el ángulo 2. En este caso, ¿no? En este caso vamos a reemplazar el ángulo 1, que sería 180 menos 2, ¿no es cierto? Menos 15 más 2, ¿sí? Aquí sería 4, sería 180, ¿no es cierto? Menos 2 también, ¿sí? Menos 2, menos 60, menos 4 veces el ángulo 2. Ya, listo, y esto sería, en este caso, miren, si ha estado medio largo, ¿no? Pero bueno, aquí ya estamos bien. Entonces sería 180 menos 2. Bueno, en este caso ya voy a ir eliminando, ¿no? Este con este se va. Menos 15 grados. Y esto sería 180 por 4 sería 720 menos 4 veces ángulo 2. Y esto sería menos 60 menos 4 veces ángulo 2. ¿Sí? En este caso sería 4 veces ángulo 2, sería 8 veces, ¿no es cierto? 8 veces ángulo 2, que sería menos 4, más al otro lado con menos 8, ¿no? ¿Sí? Miren, y entonces esto me quedaría 720 menos 60 menos 180 menos, más 15, y esto sería dividido para 8. Menos 180 más 15, ¿no? Y esto dividido para 8. Veamos. Menos 60 menos 180, menos 180, ¿no es cierto? Más 15. ¿Sí? ¿Cuánto me salía? Ah, igual me sale. Dividido por 8. Son 61, 89. A ver. 4 veces, 8 veces. 4, 4. Sería 60. 4 veces el ángulo 1, que sería 720. A ver, muchachos, ahora sí. ¿Saben qué, muchachos? Dejémosla este aquí, ¿no? No perdamos mucho tiempo, ¿ya? La siguiente clase le veo en dónde está el error y le vamos, y voy resolviendo, ¿ya? Vamos a hacer uno más, ¿sí? Si no, necesitamos avanzar. Muchachos, por favor. No sé, no sé en qué. Volvamos uno, igual uno medio difícil. Pongamos insertar y ponemos este y vamos a hacer el ejercicio 17. El ejercicio 17. Vamos a hacerlo, yo voy a realizarlo para poder en este caso avanzar rápido, ¿no? Entonces, si el suplemento del suplemento de un ángulo se le aumenta el complemento del mismo ángulo, el resultado del complemento del mismo ángulo, ajá, y me dice hallar el ángulo, ¿sí? Vamos a ver, ¿ya? Listo, entonces dice, si el suplemento del suplemento de un ángulo, dice, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? El suplemento es 90, ¿no es cierto? Dice 90 menos el suplemento de un ángulo. Miren, eso es lo que me dice. Esto sería el suplemento, pero esto sería el suplemento del suplemento de un ángulo. Ajá, se le aumenta, ¿qué me dice? El complemento del complemento. Entonces, 180, ¿no es cierto? Menos 180 menos X, ¿sí? Del mismo ángulo. Y esto resulta 4 veces, dice, ¿no es cierto? Y resulta el 4 veces o cuádruplo del complemento del mismo ángulo, de 90 menos X. ¿Sí? Listo, me dice hallar el ángulo. Entonces vamos a hallar el ángulo. Sería 90 menos 90 más X
Esto sería 180, ¿no es cierto? Menos 180 más X, ¿sí? Esto sería 270 menos X, ¿sí? Miren, entonces esto se va, ¿no? Sería 9 por 4, 36, ¿no? Estoy aquí, 9 por 4, 36. 36, 36. Ajá, a ver, a ver. Las matemáticas me fallan. 9 por 4 es 36. 360, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería 180, 180. Se va 90, 90, ¿no es cierto? Esto sería x sería 2x, 3 veces x. Y esto sería igual a 360. Miren, muchachos. Y x es decir igual a 360 dividido para 3. Y ahí esto sería 60. No. A ver, sí, ¿no? Para 3, ¿cuánto sería? Espera un momento. 300. Ay, qué raro. 360 dividido para 3. 120. A ver, a ver, a ver. Bueno, acá también. Ahí está, suma también. Es multiplicado, ¿no? 4 por x, 4x aquí sería, en este caso, sería... En este caso sería, muchachos, 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 muchachos. 180 menos x, y esto sería 360. 360 menos 4x, ¿sí? 360 menos 4x. Ya, entonces esto pasa al otro lado, me queda x más 4 veces x es igual a 360, y esto me queda 6 veces x es igual a 360, y x ha sido igual a 60, ¿no? Sí. Miren, muchachos, ya. Bueno, aquí ya cometí dos errores, ¿no? El primero que no sé qué pasa aquí, pero bueno, el segundo ya, un error aritmético que tienen que revisar, ¿sí? Miren, eso, muchachos, eso es lo que tiene que ver con lo que sería ángulos, en este caso ángulos suplementarios y complementarios, ¿no? Ya, el ejercicio de acá igual va a quedar, este queda pendiente, ¿sí? Pendiente, ya voy a ver qué está pasando aquí, ¿no? El resto me dice, el resto, no entiendo cómo interpretar ese resto. Y ahí entonces, miren, pero miren, aquí en esta partecita, ¿no? Me dice si el suplemento del complemento, mm, ujú, el suplemento del complemento, ¿no es cierto? De suplemento del suplemento. Entonces, eso es como que a veces les causa un poco de confusión. Ya. Entonces, eso vamos a ver, muchachos, ¿ya? Listo, entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a realizar o vamos a ver un último tema, ¿sí? Vamos a ver un último, o el último tema que vamos a ver hoy, que se va a llamar triángulos, ¿no? Se va a llamar triángulos. Vamos a ver lo que sería triángulos, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que sería triángulos, ¿no? Entonces el triángulo está formado por la intersección de tres rectas, ¿no? Entonces miren, tengo una recta así, tengo una recta así y tengo una recta así. Entonces la intersección de esas tres rectas o los vértices se va a llamar una figura que se llama triángulos, ¿no? Entonces sería A, B y C. ¿Sí? Miren, entonces esto sería luego la figura de un triángulo, ¿no? En este caso ya no va a ser sobresalida, ¿no? Solo va a ser de esa manera, ¿no? De esta manera, ¿sí? Solo va a ser formada por segmentos, ¿ya? Entonces, el triángulo, en este caso va a tener A, B y C, ¿sí? En este caso va a tener A, B y C,
Va a tener, en este caso va a tener 3 vértices. ¿Sí? Entonces, aquí va a tener 3 vértices. Ya. Entonces, cada uno de estos vértices va a tener, ¿qué sería? Va a tener lo que sería su respectivo ángulo, ¿no? Va a tener su respectivo ángulo, ¿sí? Y la notación, o la notación que vamos a dar aquí sería el triángulo ABC, ¿no? ¿Sí? Siempre vamos a leer las letras en sentido antihorario, ¿sí? Miren así, A, B y C. Así voy, miren. A, B y C, sentido antihorario, ¿sí? Miren, entonces el triángulo ABC va a ser en sentido antihorario. Ya miren, muchachos, entonces eso va a ser la notación que voy a utilizar para lo que sería, en este caso, los triángulos, ¿ya? Entonces vamos a seguir realizando esto que sería de la siguiente manera. Ya, entonces aquí vamos a ver las componentes, ¿no? Las componentes. Entonces la componente vamos a tener el ángulo A o el ángulo 1 va a ser igual a la medida del ángulo A. Miren, siempre vamos a ubicar lo que sería, o lo que sería en este caso, la letra o el ángulo del vértice que está formando, ¿no? Sí, el ángulo 2. Estas dos líneas son ángulo 1 o ángulo 2, ¿no? Esto sería la medida del ángulo C. Y el ángulo 3 sería igual a la medida del ángulo B. Sí, miren muchachos, eso es lo que tengo. También voy a tener los lados o la medida de los segmentos. Entonces, aquí van a ser los lados opuestos. Miren, ustedes cogen el vértice en el que están y van a trazar una línea. ¿Hacia dónde les apunta? Hacia acá. Entonces, aquí o el lado o la medida del lado va a representar por una letra minúscula, pero del vértice en el que se encuentra, ¿no? Si aquí estuviera X, sería por la X minúscula, la Y minúscula, ¿sí? Miren, igual trazo uno de estos, tengo que hacer el lado opuesto, entonces sería B. Miren, y aquí sería el lado C. Miren, entonces tenemos que en este caso, el segmento AC, ¿sí? O la medida del segmento AC es igual a B, la medida del segmento CB es igual a A, ¿sí? Y la medida del segmento AB es igual a C. Miren, eso, miren, las medidas, ¿no? Las medidas de los segmentos van a ser igual a los lados. Ya, ¿listo? Entonces tenemos el ángulo, el lado B, el lado A y el lado C. Miren muchachos, entonces eso es lo que van a tener ustedes, ya. Y entonces aquí van a tener, en este caso, van a tener un pequeño teorema que siempre me va a servir. Este es el teorema, ¿no? ¿Sí? Teorema que me va a servir para todos los ejercicios. Entonces me va a decir que la suma de ángulos internos en un triángulo, suman 180 grados, ¿sí? O también que sería lo mismo pi radianes, ¿sí? Miren, muchachos. Entonces, miren, aquí también voy a hablar un poco de lo que sería ángulos externos y ángulos internos. Entonces, aquí pongamos una pequeña observaciones, ¿no? Observaciones. Ujú. Observaciones. Vamos a poner lo que sería un ángulo interno. Sí, esta es la abreviación de ángulo, ¿no? Es aquel que es adyacente a dos lados del triángulo. Y pongamos aquí ángulo externo.
Eso, muchachos. Entonces, ángulo externo, dice. Entonces, el ángulo externo es aquel es aquel que es adyacente, es adyacente, es aquel que es adyacente a un lado del triángulo, es adyacente a un lado del triángulo, es adyacente a un lado del triángulo y a la prolongación del lado, a la prolongación de otro, ¿no? A la prolongación de otro. ¿Qué pasó? Ah, ya, padre, hágale entrar, ¿ya? Hágale entrar nomás, ya, yo ya acabo. Hágale entrar, digo, yo estoy ocupado un ratito. Sí, hágale entrar nomás acá arriba. Sí, ahí en el cuarto de estudio. Perdón. A la prolongación es aquel que es adyacente a un lado del triángulo y a la prolongación del otro, ¿ya? Ya, miren, en este caso vamos a ver cuáles son ángulos internos, ¿no? En este caso, los ángulos internos del triángulo sería el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, ¿sí? Entonces, estos ángulo 3 son internos, ¿no? Son internos, ¿ya? Y entonces, el ángulo externo, entonces el ángulo externo, en este caso llamémosle el ángulo 3, ¿ya? Van a ser, miren, forma por un lado de un triángulo y por la prolongación del otro. Bueno, en este caso ya les puse 3, pongamos el ángulo 4. Entonces pongamos el ángulo 4. El ángulo 4, ¿ya? Miren, entonces tenemos el ángulo 4, ¿ya? Y vamos a sacar todos los ángulos externos. Ya, entonces sería el ángulo 5 y esto sería el ángulo 6. ¿Sí? Miren, el ángulo 6. Entonces el ángulo 4 en el ángulo 5, el ángulo 6 son ángulos externos. ¿Sí? Miren, entonces tengo el ángulo, en este caso el ángulo 4, 5 y 6 son ángulos externos, ¿no? Miren, pero miren, este teorema solo que suman 180 es para lo que sería ángulos internos, ¿no? Entonces, miren muchachos, entonces eso es lo que vamos a hablar o lo que debemos saber hasta mientras de lo que serían los triángulos, ¿no? Vamos a hablar solo lo que sería de ángulos, más adelante vamos a hablar de segmentos y vamos a hablar de congruencia y luego de relaciones métricas y luego de propiedades trigonométricas, ¿ya? Listo, y entonces, espérenme un momento, ¿ya? Ya, entonces muchachos, vamos a recibir el último tema de hoy que sería tipos de triángulos, ¿ya? Tipo de triángulos. Esperen un momento muchachos, se me está colgando la computadora, ¿ya?
Muchachos, ¿saben qué? Lo que pasa es que ahorita no sé qué pasó a la computadora, se me colgó. Está medio rara la tablet también, ¿ya? Bueno, por el día de hoy vamos a quedar ahí y en la próxima clase ya les recupero, aunque sea esos 10 minutos después de clases, ¿ya? Entonces, gracias, entonces quedamos, por ahora quedamos ahí, ¿sí? Gracias, muchachos. Ahí nos vemos la próxima semana. Gracias. Ya, de nada. Sí, gracias también por la comprensión, ¿ya?